Burari, un barrio tranquilo en Delhi, donde la vida transcurría a un ritmo más lento. La familia Chundawat, conocida por su amabilidad y fuerte ética de trabajo, vivía aquí. Sin embargo, tras las puertas cerradas, se estaba gestando una oscuridad que pronto destrozaría la tranquilidad de Burari para siempre. Gobind Singh, un vecino, descubrió a la familia Chundawat colgando del techo. El aire era denso por el hedor a muerte, y el pánico lo invadió mientras pedía ayuda. La noticia se extendió como la pólvora, y las sirenas de la policía sonaban a lo lejos. Las muertes de Burari conmocionaron a toda India, provocando un frenesí mediático. Los investigadores encontraron diarios escritos a mano llenos de instrucciones extrañas y una escalofriante narración de fe ciega y manipulación psicológica. Las muertes de Burari fueron la culminación de un viaje retorcido a los rincones más oscuros de la psique humana. La familia Chundawat, originaria de Rajasthan, parecía muy unida y exitosa. Dirigían un negocio de madera contrachapada y eran conocidos por su generosidad. La muerte del patriarca, Bhopal Singh, dejó un vacío enorme en sus vidas. Lalit, el hijo mayor, se volvió cada vez más retraído y buscó consuelo en la religión. Durante este período, Lalit comenzó a experimentar visiones extrañas y perturbadoras. Narayani Devi, la matriarca de la familia, era un pilar de fortaleza. Lalit, que había sido un exitoso hombre de negocios, se volvió emocionalmente frágil y se entregó a sus visiones. Bhavnesh, el hijo mediano, estaba preocupado por el comportamiento de Lalit, pero se resistía a enfrentarlo. Priyanka, la hija mayor, era una presencia luminosa en un hogar por lo demás sombrío. La influencia de Lalit sobre su familia creció a medida que sus visiones se intensificaban. La familia obedecía todas sus órdenes, creyendo en sus profecías y rituales. Su hogar se convirtió en una prisión, y una tragedia de proporciones inimaginables se desarrolló a puerta cerrada. Los primeros policías que llegaron a la casa de los Chundawat se encontraron con un silencio inquietante. 10 cuerpos colgaban del techo, dispuestos en un macabro círculo. El silencio de los muertos era ensordecedor, roto solo por la respiración de los oficiales. Esta no era solo una escena del crimen. Era el testimonio de una oscuridad tan profunda que desafiaba la comprensión. Los oficiales comenzaron su sombría tarea de documentar la escena. Se encontraron notas escritas a mano que contenían instrucciones extrañas y mensajes crípticos. El silencio de los muertos era un silencio pesado, cargado de preguntas sin respuesta y horrores no revelados. Las noticias del horrible descubrimiento se extendieron por el vecindario como la pólvora. Los medios de comunicación descendieron sobre Burari, capturando todos los ángulos de la tragedia. Abundaban las teorías, pero la verdad seguía siendo esquiva, un fantasma que rondaba las calles de Burari. La investigación inicial sobre las muertes de Burari se encontró con un muro de silencio. La escena del crimen ofrecía pocas pistas y la casa estaba inquietantemente silenciosa. La pregunta que todos se hacían seguía sin respuesta. ¿Por qué? «11 diarios, meticulosamente mantenidos,
proporcionaron una escalofriante visión del descenso de la familia a la locura. Lalit, convencido de que se estaba comunicando con su padre muerto, impuso su voluntad a su familia. Los diarios se convirtieron en ventanas a las mentes de la familia Chundawat, ofreciendo una visión de la oscuridad que los había consumido. El descubrimiento de los diarios causó conmoción en la investigación. La teoría inicial de un suicidio colectivo ahora parecía plausible, pero las preguntas persistían. El comportamiento controlador de Lalit y el creciente aislamiento de la familia pintaban la imagen de un hombre al borde de la locura. Lalit Chundawat era un enigma, un hombre de contradicciones. Su transformación comenzó después de la muerte de su padre, llevándolo por un camino peligroso. La obsesión de Lalit por lo sobrenatural creció, y afirmó tener visiones y recibir instrucciones divinas. Los diarios, recuperados de la casa de los Chundawat, ofrecían una escalofriante visión del descenso de Lalit a la locura. Estaban llenos de relatos inconexos de sus visiones, sus conversaciones con su padre muerto y sus anuncios de fatalidad inminente. Sus palabras, garabateadas en las páginas con una mano frenética, revelaban una mente al borde del abismo. Las visiones de Lalit eran a menudo apocalípticas, llenas de imágenes de fuego, azufre y castigo divino. Hablaba de un mundo consumido por el pecado, un mundo al borde de la destrucción. Afirmaba que su padre, hablándole desde ultratumba, le había encomendado una misión sagrada: salvar a su familia del apocalipsis venidero. Al principio, las declaraciones de Lalit fueron recibidas con escepticismo por su familia. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo y sus visiones se volvían más frecuentes e intensas, la duda dio paso al miedo, el miedo a la fe ciega. Lalit, que una vez fue el hijo mayor tranquilo y modesto, se había convertido en el líder espiritual de la familia. Su palabra era ley. Las profecías de Lalit iban más allá del ámbito espiritual. Afirmaba tener conocimiento de los negocios de la familia, sus relaciones personales, incluso sus pensamientos más íntimos. Utilizó este supuesto conocimiento para manipular y controlar a su familia, convenciéndolos de que solo él tenía la llave de su felicidad y salvación. ¿Por qué una familia aparentemente racional, unida por el amor y la tradición, entregaría su voluntad a los delirios de un solo hombre? La respuesta, compleja y multifacética, se encuentra en el corazón de la tragedia de Burari. La familia Chundawat era, según todos los indicios, una familia devota y profundamente religiosa. Su fe era una parte integral de sus vidas, proporcionándoles consuelo, guía y un sentido de propósito. Creían en el poder de la oración, en la existencia de un poder superior, en la posibilidad de los milagros. Lalit, con sus declaraciones de revelación divina y sus promesas de salvación, se aprovechó de esta fe profundamente arraigada. Ofreció a su familia una sensación de esperanza en un mundo que a menudo parecía caótico e impredecible. Les proporcionó un marco para comprender las tragedias que les habían sucedido, una forma de dar sentido a lo absurdo. Además, Lalit no era solo un líder espiritual, era un hijo, hermano y tío querido. Era parte del tejido de sus vidas, alguien en quien confiaban implícitamente. Cuestionar sus declaraciones era cuestionar su propia fe, su propia cordura, su propio amor por él. A medida que la influencia de Lalit sobre su familia crecía, también lo hacía su aislamiento del mundo exterior. Se alejaron de sus amigos y vecinos, su hogar, antes bullicioso, se transformó en un santuario, un lugar donde podían practicar su fe sin temor a juicios o interferencias. El negocio familiar,
que una vez fue una empresa próspera, comenzó a sufrir a medida que las declaraciones de Lalit prevalecían sobre todo lo demás. Las decisiones se tomaban en función de sus visiones, sus interpretaciones de textos antiguos, sus conversaciones con los muertos. Las finanzas de la familia disminuyeron, pero aún así, su fe en Lalit se mantuvo inquebrantable. Entre las paredes del hogar de los Chundawat, una cultura de secreto y obediencia echó raíces. A los miembros de la familia se les prohibió hablar de las declaraciones de Lalit a personas ajenas, y su silencio se impuso mediante una combinación de miedo y creencia inquebrantable. La casa se convirtió en una prisión de su propia creación, un lugar donde los susurros reemplazaron a la risa, donde el miedo enmascaraba el amor, donde el delirio reinaba supremo. Los diarios escritos a mano hablaban de un ritual, un acto final de devoción para la salvación de la familia. La fecha era el 30 de junio de 2018, la 11ª noche. En esa noche, 11 almas se reunieron en la sala de estar principal. El aire era denso por el incienso. Las llamas proyectaban sombras danzantes. Lalit, con fervor, presidía la reunión, guiando a su familia a través de rituales inquietantes. Siguiendo las meticulosas instrucciones de Lalit, los miembros de la familia comenzaron a prepararse para su acto final. 11 taburetes se dispusieron en círculo, cada uno cubierto con una tela blanca. Su austera simplicidad, un escalofriante contrapunto a la elaborada iconografía religiosa que adornaba la habitación. Trozos de cuerda, cortados con especificaciones precisas, se colocaron en el suelo, su textura áspera al tacto. Se distribuyeron vendas para los ojos, hechas con tiras de tela arrancadas de viejos saris, cuyo propósito era un macabro recordatorio de la oscuridad que les esperaba. Había una sensación de irrealidad en los preparativos, una cualidad de pesadilla que impregnaba cada acción, cada gesto. Sin embargo, los miembros de la familia se movían con un escalofriante sentido de propósito. Sus rostros no delataban ninguna duda, ni un atisbo de vacilación. Eran verdaderos creyentes, sus mentes y espíritus totalmente absorbidos por el retorcido evangelio de Lalit. A medida que avanzaba la noche, los rituales se volvían más extraños, más intensos. Los cánticos, cuyas palabras procedían de antiguas escrituras y de la propia imaginación febril de Lalit, llenaban el aire. Su cadencia rítmica un contrapunto hipnótico al latido de 11 corazones, cada uno contando los segundos para una salvación que nunca llegaría. Los detalles de ese acto final y horrible permanecerían para siempre envueltos en el misterio. 11 miembros de la familia Chundawat se bajaron de sus taburetes y se adentraron en el vacío. Sus cuerpos colgaban suspendidos del techo, con las extremidades contorsionadas. Habían seguido las instrucciones de Lalit, convencidos de que la muerte no era el final. La escena que encontraron fue de un horror inimaginable. 10 cuerpos se balanceaban suavemente con la brisa. En el suelo yacía el cuerpo de Narayani Devi, con su frágil cuello marcado. Si Narayani se había quitado la vida o había sido asesinada, seguía siendo un misterio. La respuesta, perdida en el laberinto de locura y desesperación, probablemente nunca se sabría. El caso Burari, en toda su escalofriante complejidad, ofreció una inquietante mirada al abismo de la psicosis compartida, un fenómeno psicológico poco frecuente y a menudo mortal, en el que los delirios de un individuo dominante son adoptados por un grupo de personas, a menudo una unidad familiar aislada. Lalit Chundawat, impulsado por sus propios demonios internos, se había convertido en el artífice de la destrucción de su familia. Sus declaraciones, alimentadas por el dolor, la desesperación y una creciente obsesión por lo sobrenatural, fueron erosionando gradualmente su sentido de la realidad. Sus declaraciones, envueltas en el lenguaje de la fe y la devoción, ofrecían un atractivo peligroso, una sensación de propósito en un mundo que a menudo parecía caótico e indiferente. La familia, unida por el amor, la tradición y una historia compartida de trauma, se convirtió en participante voluntaria de su propia caída.
Se aferraron a las declaraciones de Lalit, como un náufrago se aferra a un salvavidas, y su desesperación les cegó ante el peligro que se arremolinaba a su alrededor. Los diarios, descubiertos en medio del inquietante escenario de la casa de los Chundawat, pintaban un escalofriante retrato del descenso de una familia a la locura. Una gradual destrucción de la razón y la lógica a medida que entregaban su voluntad a los delirios de un solo hombre. La tragedia de Burari planteó inquietantes preguntas sobre la naturaleza de la obediencia y la capacidad humana de autoengaño. ¿Cómo pudieron 11 individuos aparentemente racionales, unidos por lazos de amor y familiares, participar voluntariamente en su propia muerte? La respuesta, compleja y multifacética, reside en la intrincada dinámica del poder, la persuasión y la necesidad humana de pertenencia. Lalit, con sus declaraciones de revelación divina y sus promesas de salvación, se había posicionado como el salvador de la familia, el único árbitro de su bienestar espiritual y físico. Comprendía el poder del miedo, la forma en que podía paralizar la mente y hacer que incluso las afirmaciones más descabelladas parecieran plausibles. Explotó el amor de su familia por él, el respeto por su autoridad, su profunda creencia en un poder superior. Paso a paso, insidiosamente, los atrajo a su red de delirios. Sus palabras se convirtieron en su realidad, sus declaraciones en su única guía. El caso Burari sirvió como un crudo recordatorio de la fragilidad de los sistemas de creencias, especialmente cuando se enfrentan a circunstancias extremas como el dolor, la pérdida o la ruina financiera. La familia Chundawat, como muchas otras, había buscado consuelo en la religión y la espiritualidad, encontrando consuelo en los rituales, las oraciones, la creencia en un poder superior. Su fe, que una vez fue fuente de fortaleza y resistencia, se había convertido, en manos de Lalit, en un arma, una herramienta de manipulación y control. La tragedia puso de manifiesto los peligros de la fe ciega, la importancia del pensamiento crítico y la necesidad de cuestionar incluso a aquellos a los que más queremos y en quienes más confiamos, especialmente cuando sus declaraciones parecen desafiar la lógica y la razón. El caso también puso de relieve el papel fundamental de la concienciación sobre la salud mental y la necesidad de reconocer las señales de advertencia de las enfermedades mentales, no solo en nosotros mismos, sino también en nuestros seres queridos. Las muertes de Burari fueron una tragedia en muchos niveles, un crudo recordatorio del potencial oscuro que permanece latente en la psique humana y de las devastadoras consecuencias que se producen cuando se permite que el delirio florezca sin control. Las muertes de Burari conmocionaron a toda India, una nación acostumbrada a las historias de tragedia y pérdida, pero totalmente desprevenida para el horror absoluto de lo que había sucedido en ese tranquilo barrio de Delhi. El caso, con su inquietante mezcla de fanatismo religioso y manipulación psicológica, tocó una fibra sensible, obligando a la gente a enfrentarse a verdades incómodas. Los medios de comunicación se volcaron con la noticia, y su cobertura fue una caótica mezcla de hechos y especulaciones. La historia tenía todos los ingredientes de un thriller macabro. El público devoraba cada detalle, teñido de curiosidad morbosa. El caso suscitó un amplio debate sobre la fe y la superstición en la sociedad india moderna. Muchos se preguntaron cómo una familia tan devota pudo ser presa de un sistema de creencias tan retorcido. Tras la tragedia, la casa de los Chundawat permaneció vacía, un silencioso monumento a una familia destruida por sus propias creencias. La verja de hierro, ahora cerrada con candado y cadena, parecía simbolizar el impenetrable muro de secretismo que había rodeado a la familia. Las muertes de Burari siguen siendo un enigma inquietante, un escalofriante testimonio de las complejidades de la psique humana. Se extinguieron 11 vidas, y sus últimos momentos están envueltos en una oscuridad. Las preguntas persisten, carcomiendo los límites de nuestra comprensión. La tragedia de Burari nos recuerda que la mente humana también es capaz de una oscuridad inimaginable.
El caso subraya la importancia de la concienciación sobre la salud mental. Hablar y buscar ayuda puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Las muertes de Burari nos ofrecen una oportunidad para la reflexión.